Perfecto. Me confirma la siguiente panelista y querida amiga Cintia, si estamos ya ready, estamos activos, estamos en sintonía para habilitarte que puedas participar. Estamos habilitando a que más personas se sigan sumando. Bueno. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. No sé si de pronto me logras escuchar, si está fuerte bien el audio. Fuerte y claro, justamente ya te iba a escribir. Fuerte y claro, fuerte y claro. Qué bueno. Perfecto, ahora sí, estamos listos. Ahora sí, vamos a preguntarnos quién es Cintia, quién nos va a compartir hoy día sobre derecho, cómo vamos a ver el derecho y la juventud. Bueno, Cintia Lisek Solano es una panameña nacida en comicios del 92. Primera promoción, ojo, primera promoción del voto facultativo, madre de Vito y activista, quien ha desarrollado sus estudios en mediadora, 2012 en Sexol, activista desde el 2013 en JRAP, becaria de la primera promoción de emprendimiento y liderazgo ciudadano, primera en América Latina, desarrollada en Guayaquil 2015, abogada por la Universidad Técnica de Machala, promoción 2015, integración al colectivo Creando Juntas 2018, en donde ha participado como ponente en varias intervenciones y ha realizado acompañamiento en temas de violencia de género. Es además magíster en Derecho y Justicia Constitucional. Última promoción USMACH 2019-2022. Becaria de la Escuela de Formación Política 4G 2021-2022. Con ustedes, Cintia Solano. Todos tuyos, mi estimada. Muy buenas noches, para mí es un privilegio poder estar acá y agradecer el espacio de todo lo que hace Cristian. Sabes que te admiro muchísimo y aplaudo estos tipos de espacios, y precisamente uno del tema de estas ponencias en el que intervengo es democracia y participación. En este sentido, hay algo muy importante que quiero compartir como experiencia propia, como experiencia de vida. Nací en comicios del 92 y soy la primera generación del voto facultativo. Me vinculé a varios procesos de diálogo, de capacitación y participación. Por un momento creí que era el conocimiento académico el que me había formado, hasta que en su momento dije, son estos espacios de diálogo, el de escucharnos, que nos hacen tener un conocimiento de la realidad y poder pues generar un conocimiento basado en la observación y no lo que en ciertos grupos académicos nos dicen. Entonces, en este sentido, yo había pues, compartido con los otros ponentes, muy interesante también, y dentro de lo que quiero compartir, tiene que ver mucho con lo que ya se dijo y con lo que también muchos de ustedes pudieron compartir dentro de sus dudas. Bien, quiero iniciar con la teoría del conflicto. ¿Alguien de ustedes tal vez ha escuchado sobre la teoría del conflicto? Bueno, tal vez al final puedan participar y reforzar estas preguntas. Vamos anotando las preguntas que lanzamos. Precisamente el tema es democracia y participación. De mi experiencia personal, digamos, tenía 16 años, y siempre nos enseñan que ante una circunstancia un poco dificultosa, la denominamos problema, y no la denominamos una oportunidad, que es lo que yo he aprendido en el transcurso de mi vida. Entonces, cuando encontramos una circunstancia que tiene una dificultad, decimos que es un problema y le damos una carga súper poderosa, pero no sabemos que ante eso tenemos una oportunidad. Entonces, en la teoría del conflicto, para ser breve, puedo indicar que nosotros, los seres humanos, tenemos características únicas e independientes de personalidad, que va desde el tema familiar, el tema social, el tema académico, el tema laboral, nuestro medio social. Cada persona tiene una información muy valiosa de toda esa experiencia que ha transcurrido hasta la existencia de su vida, ¿verdad? Y en ese sentido, como somos tan diferentes,
ya no, nos hemos identificado cuando vamos, cuando nos trasladamos al colegio, a la universidad, o cuando cambiamos de trabajo, podemos conocer que nuestros compañeros, quienes son cercanos, tienen otras experiencias. Entonces, en ese sentido, vamos tal vez a tener, pues, por la naturaleza de nuestras ideas, a no coincidir. Nos pasa, de hecho, a diario, tal vez con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Nos pasa que no coincidamos. Pero el no coincidir es una experiencia enriquecedora. Entonces, en la teoría del conflicto tenemos que analizar tres cosas. Identificar si es un conflicto inventado, si es un conflicto real, ¿sí? O si no es un conflicto, sino que nos estamos imaginando. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Si consideramos que es un conflicto por simplemente una percepción errada, hay una historia que se llama El Martillo, que viene Cynthia y quería un martillo, le va a pegar a Melanie, que es su vecina. Entonces Cynthia dice, bueno, le va a pegar a Melanie el martillo, y de pronto digo, no, es que Melanie no me saludó en la mañana, que de pronto Melanie pudo haber pensado de mí, ¿por qué Melanie está enojada conmigo? Y cuando yo llego a la puerta, ¿sabes qué, Melanie? No quiero nada de ti. Entonces Melanie se queda como congelada porque yo no le, o sea, recién me veía. Entonces es un conflicto realmente imaginario, que no existe, y esto lo hacemos porque muchas veces tomamos las respuestas y las reacciones de otro de manera personal. Pensamos que es un ataque, nos proyectamos, y quizás el otro no quiso ser grosero conmigo, simplemente era lo que yo tenía en mi mente, porque normal, tengo una vida, y lo vimos personal. En este sentido, ese es imaginario, es un conflicto imaginario, no existe, lo creó en nuestra mente. Un conflicto inventado, en cambio, este se da cuando por la comunicación errónea, con intención o sin intención, se genera. Siempre va a haber un malos entendidos o quizás direccionado a que se entienda mal una situación. Entonces ahí se inventa un conflicto, ya sea chismes, habladurías, en todo sentido. Pero no hay un conflicto en sí porque nace de un tema de comunicación errónea o mala dirección. Lo podemos solucionar perfecto porque no hay conflicto ahí. Ahora, cuando hay un conflicto real y cuando hay un conflicto que se tiene que resolver, sí, el conflicto real, yo les traigo otro ejemplo. Entonces, hay el tema de las herencias, ¿verdad? Tenemos el tema de las herencias. Y bueno, lo que se acaba de heredar es una naranja, y cómo nosotros resolveríamos la distribución de esta naranja. Entonces, alguien que desea participar, si tenemos una naranja y están dos hermanos, está Tito y está José. Si yo soy la mamá, yo acabo de fallecer y yo tenía una naranja y eso es lo que les dejé. Tito, ¿usted cuál sería su respuesta a la división de esta naranja? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchas? Le escuchamos, claro, le escuchamos todos. Bueno, mi respuesta a la división de la naranja sería, bueno, un ejemplo que no fuera una naranja, fuera un bien. De la mejor manera yo buscaría a alguien profesional encargado en la rama, o sea, un ingeniero, ejemplo, que sea una casa que haga la división del bien y nos toque como debe de ser a media. Perfecto, muchas gracias por la participación. Okay. Melanie, tienes la reacción de manito arriba, así que te escuchamos con todo gusto. Listo, otra opción también podría ser vender la naranja y compartirse la mitad. O una tercera opción sería usar las semillitas de la naranja, hacer un arbolito de naranja, tener muchas más naranjas. Muchas gracias, Melanie. Y José, que es el heredero, que no le han pedido opinión, está así serio. Por favor, lo escuchamos con toda atención, José. Claro, por supuesto. Hola, buenas noches. Bueno, en este caso pusiste el tema de la naranja. Sí, efectivamente, se me vino mucho la idea lo que acaba de decir Melanie.
Efectivamente depende. De ahí viene de pronto el hermano conflictivo, el hermano que no es conflictivo, o hay familiares de pronto que se ponen de acuerdo, los que no se ponen de acuerdo, y en este caso, de pronto yo la quiero vender, no me gusta la naranja. El hermano del otro no, es que sí le gusta, o sea. Ahora, hay un pro y un contra. Es verdad, lo que Melanie dice es muy importante. ¿Por qué? Porque al momento de uno mismo consumirla, hay semilla y hay para largo. Entonces, es a largo plazo. Y el contra es que, bueno, yo cogí el dinero, la vendí, pero a la final hice una compra y ahí murió. Entonces, prácticamente, si me pongo a escoger yo o de pronto me ponen como el heredero, yo simplemente lo que haría es, qué sé yo, y va a sonar algo loco, ¿no? No sé, pero bueno, cogemos, ¿sabes qué? Tito o la otra heredera, o el dueño, en mi caso, que suene loco, yo coger esa naranja, la voy a partir. A mí me interesa las semillas y me interesa el jugo. O sea, lo que tú vayas a hacer con la otra mitad, no sé si te lo comes o lo vendes, pero la gente consume igualmente naranja. Entonces, en definición, o lo que trato de yo decir, es aprovechar el producto y que quede para el largo plazo. Gracias por su participación. José dice, no sé, yo entré a una capacitación, aquí ya me hicieron heredero, qué conflicto estoy aquí en esta noche. Bien, muchas gracias por participar. Y precisamente mi tema, que es democracia y participación, ¿por qué vengo a dar este tipo de ejemplos jurídicos? Lo que sucede es que la base de todo es escucharnos. Es escucharnos. Entonces, tradicionalmente le dejamos a otra persona que nos resuelve el conflicto, una persona profesional, o ya tenemos ideas preestablecidas que dicen, bueno, se ha resuelto de esta forma y de esta forma se tiene que resolver. ¿Y por qué no otras alternativas? ¿Por qué no ser los protagonistas? Y aquí en Ecuador existe el artículo 190 de la Constitución, los métodos alternativos a la resolución de conflictos que nos permiten a nosotros, los seres humanos, poder resolver nuestros conflictos sin necesidad de ir a un juzgador, únicamente escucharnos y ponernos de acuerdo. Que sea el acuerdo de la conversación, de lo que opinamos, lo que se plasme. Pero obviamente esto solo en materia transigible, que quiere decir en herencias, en cuestiones de dinero. Muerte no se puede mediar, violencia intrafamiliar no se puede mediar. Y entonces, por ejemplo, en este escenario de la naranja, ¿qué tal si Tito le pregunta, oye José, mira, hay la naranja, ¿qué necesidad o qué utilidad te podría dar a ti la naranja? Porque te cuento que a mí, la verdad, lo único que me interesa, como sabes que yo tengo mi pastelería, es el tema de la cáscara. Entonces, si a ti te parece cederme la totalidad de la cáscara, yo no tengo ningún inconveniente con que te quedes con el resto. Y tú dices, muy bueno, porque tú sabes que yo tengo una industria de jugos y a mí la verdad no me sirve la cáscara. Entonces, ¿cuál es el punto? Preguntarnos y escucharnos. Ese es el punto de encuentro de la democracia, escucharnos. Entonces, estamos tan acostumbrados a lo plano, a lo que tiene que venir de la autoridad. Pero no sabemos que nosotros somos autoridad, porque a partir de todos los gobiernos democráticos, por lo menos acá en Ecuador, tenemos esa potestad de ser escuchados, pero se nos olvida. Escuchar y ser escuchados. Exacto, de escuchar y ser escuchados. Entonces, en este sentido, ¿qué nos puede suceder a nosotros como líderes, o como padres, o como maestros, o como compañeros de trabajo, en fin, como la vida? Yo, bueno, hice aquí un triángulo, no sé si se vea bien. Ya, entonces, creo que está borroso. Bueno, digamos acá está el triángulo, ¿ya? Entonces, digamos que en este lado están los intereses. En este otro lado están las posiciones. Pero la base está la necesidad. Cuando nosotros tenemos un conflicto que sea real, no imaginario de mi cabeza, que me hice la idea que me miró mal Melanie, no de que Tito me echó un cuento porque hay un conflicto,
pero sí reconocer en este caso cómo puedo resolver un conflicto real. Yo tengo que topar las necesidades, no los intereses y las posiciones, porque muchas veces dicen, no, yo quiero la naranja, no, mide 25 centímetros y no, a mí me toca menos y no, yo quiero de tal forma. Entonces es capricho y una posición, ahí no vas a poder resolver el conflicto. Hay conflictos que sí se pueden resolver de manera total, hay conflictos que se pueden resolver de manera parcial o hay imposibilidad de resolver. O sea, hay 3 escenarios que se pueden dar con un conflicto. Pero sí reconocer que cuando quieres llegar a un acuerdo, tienes que saber y observar al otro. ¿Qué necesidad tiene? ¿Y qué necesidad tienes tú? Porque a veces decimos, no, es que yo lo quiero y si no lo quiero de esta forma, no lo quiero y punto. Entonces nos perdemos la oportunidad, como bien nos decía José, de sacarle la mayor utilidad a esa situación. Recuerden, lo vemos como un problema o lo vemos como una oportunidad. Y la democracia es para eso, para verlo como una oportunidad. Sí, eso en cuanto a la teoría del conflicto de manera breve, porque le comentaba a Cristian que vamos a tener 25 minutos de esta intervención. Entiendo que hay también otra jornada. De todo esto que nosotros conversamos, ustedes pueden generar preguntas para poder yo hacer un sumo y un diálogo dentro de la siguiente conexión. Espero que estén los herederos, que esté también la vecina Melanie y que estén todas las demás personas que no las puedo visualizar en la cámara. ¿Sí? Eso en cuanto a la teoría del conflicto. Si ustedes tienen dudas o algo, los pueden generar y en la próxima conexión, si no se alcanza en esta, poder desarrollar la segunda etapa de situaciones. Ahora, la siguiente, que son las herramientas de comunicación. Entonces, cuán importantes son las herramientas de comunicación que tenemos al alcance y que no somos conscientes de lo que realmente importa y no le prestamos atención, como es nuestras palabras. Dicen que nuestras palabras son magia, podemos bendecir o maldecir, podemos generar una oportunidad o podemos generar también un tema de conflicto. Entonces, el tema de la comunicación es muy importante que logremos, primero, partir de cómo nos comunicamos. Por ejemplo, yo soy muy auditiva. Yo puedo estar mirando otra parte, haciendo diferentes cosas, pero te estoy escuchando porque domino eso. Entonces hay ejercicios para poder dominar lo auditivo, lo visual y equilibrar. En mi caso, soy demasiado auditiva, tengo que practicar en lo visual, no soy tan visual, lo reconozco, no he realizado ejercicios para temas de ser mucho más visual. Y hay otras personas que son kinestésicas. Entonces, ¿cómo reconocemos a una persona visual? Si queremos comunicar algo, comunicación es conectar con el otro. ¿Sí? Si no conectamos, no hay comunicación. Podemos hablar muchas cosas, pero si no conectamos, no hay comunicación. Entonces, ¿cómo yo reconozco a una persona visual? Es una persona que te dice, mira, te cuento que dice tal, pero tú nunca la vas a decir que te escucha. Siempre te dice, mira, te dice, mira, tal, hice tal cosa cuando te cuenta. ¿Sí? Entonces, en ese sentido podemos reconocer que para conectar con esa persona, nosotros tenemos que hacer una presentación mucho más visual. Dicen que estudios dicen que se han hecho, no se han, tal vez deben ser actualizados los estudios, que los hombres tienden a ser más visuales y las mujeres más auditivas, pero puede ser que, como ya fueron hace muchos años que lo hicieron, que puede estar errado. Entonces, en ese sentido, podemos también identificar a la persona auditiva que te dice escucha, que te dice oye, te cuento que me fui a tal parte, o escucha esto, o están chateando y te dice, escucha lo que tengo que contarte y está texteando. Entonces utiliza muchas palabras que tienen que ver con el sonido. Y la persona kinestésica es la que te dice me siento, te siento, la que te invita más bien a la acción. Y no sé si a ustedes les ha pasado de manera personal que de pronto quieren saludar a alguien muy efusivamente, normalmente, y esta persona se hace para atrás.
Entonces, y dice, no, qué raro esta gente que ni siquiera se le puede saludar de manera efusiva. Entonces, no, sino que son hiperkinestésicos que tienen una sensibilidad muy fuerte, que al momento de tocar se sienten incómodas. No es porque a usted le desagrade, ya se esté haciendo el conflicto en la cabeza, sino que es su forma de percibir la información. Y es muy importante también reconocer que hay otro tipo de kinestésico que se llama hipokinestésico. Esta persona que dice, uy, ¿por qué me tiene que estar tocando a cada rato? Es porque necesita tocarte para conectar contigo. ¿Sí? Necesita decirte, hola, la que te coge el hombro, la que te da un abrazo. En cambio es hipokinestésico porque necesita tocarte para poder sentirte, porque es su forma de conectar. ¿Sí? Entonces, si logramos ser equilibrados en ese sentido cuando tengamos nuestro público, porque no es que solo vamos a dirigirnos a un público visual, sino también a un público auditivo, y para eso hay que conocernos. Por ejemplo, en mi caso, soy muy auditiva y tengo que, al momento de hablar, poder equilibrar también, porque no son únicamente auditivos los que me escuchan, sino son visuales y kinestésicos. Entonces, eso nos permitirá llegar y conectar realmente con la información que deseamos compartir. Eso en cuanto a las herramientas de comunicación, de manera breve en este stop. Y el siguiente tema, que es participación ciudadana, ¿sí? Que es la participación ciudadana, podemos tocar nuestro marco normativo, que es el artículo 95 de la Constitución, y quiero permitirme leer, o si de pronto alguien lo tiene en el computador, vamos leyendo con la persona que desea participar en la lectura. Ya, perfecto, Melanie. Te escuchamos, vamos leyendo el artículo 95 de la Constitución. El artículo 95 de la Constitución, ¿verdad? La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. Consagra el derecho ciudadano de participar de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos. Bien, me estaba guiando acá, que tengo. Entonces, dentro de la participación ciudadana, que es el artículo 95, nos decimos, ¿cómo vamos a ejercer la participación ciudadana? ¿De qué forma la puede ejercer? Dice el 95, de forma individual, es decir, Melanie, o de forma colectiva, puede ir Melanie, puede ir Tito, puede ir David, puede ir Cintia, sí, puede ir el colectivo Juntos por el Agua, por decirlo así. Entonces, de manera individual o colectiva, yo puedo ejercer mi derecho. Es decir, no porque Melanie quiera accionar lo que es la participación, tenga que asociarse para activarla, ¿no? De forma individual o colectiva puede, pues, presentarse la participación o ejercerse la participación. Sí, y hay algo muy importante que te dice de manera protagónica, ¿sí? Y dentro de la participación también nos indican los principios. ¿Por qué los principios son tan importantes de entender y comprender? Porque participación ciudadana no es únicamente que, bueno, viene el alcalde, como no conocemos un ejercicio, un ejercicio de participación que involucre todos los principios, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es conocer los principios para poder hacer esas observaciones? Porque sí se puede judicializar ejercicios de administración que no hagan una participación ciudadana y que se encuentren todos los principios, ¿sí? Vamos a ver los principios, el de igualdad. Entonces, en el principio de igualdad nos involucra que estemos todas las diversidades. Si hay una comunidad urbana, si hay el tema de mujeres embarazadas, si hay el tema de personas de la tercera edad, personas con discapacidad, jóvenes, o sea, para todos tiene que ser el tema de la participación. No podemos excluir de la participación a nadie si se dirige una solicitud a cualquier gobierno autónomo descentralizado.
autonomía, ¿sí? Que no me van a sujetar a disposiciones porque tengo el derecho de opinar, obviamente, sobre ciertas decisiones. Deliberación pública. Deliberación pública permite que, por ejemplo, hay determinada obra de vialidad, van a hacer una carretera dentro de un sector X, de, digamos, pongámosle el nombre del cantón, el cantón Tahuantinsuyo, pongámosle así, ¿ya? Entonces, van a hacer una carretera, ¿y por qué es necesario que se pueda discutir este tipo de acciones? Porque muchas veces ustedes se preguntarán, no, es que lo elegimos y eso estaba en el plan. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién va a pagar la carretera? Cuando vayamos nosotros a pagar esta tasa, es que es un impuesto de los predios, nos van a cargar esa construcción de esa carretera. Entonces es muy importante socializar lo que es deliberación sobre en qué vamos a invertir los recursos que tenemos y en qué nos vamos a endeudar. Porque si no estamos endeudados, no se nos ha preguntado y ni siquiera sabemos, ¿sí? Otro de los principios es el respeto a las diferencias, es decir, entender que hay diferentes sectores y no podemos decir, no, esto no es correcto. Mientras más observemos las diferencias, mejor es el ejercicio de las democracias. Entonces, en este sentido, la participación ciudadana es tan importante de ejercer, pero la que menos se visibiliza. No sé si de pronto ustedes tengan la experiencia dentro del Departamento de Participación Ciudadana de su cantón. Yo voy a hablar del mío. Yo soy del Cantón Pasaje de la provincia del Oro. La participación ciudadana dentro de este espacio, de esta dirección dentro de mi cantón, yo hice mi estudio para tesis, ¿sí? Si bien había un ejercicio de la silla vacía, porque analicé puntualmente la silla vacía, hay que reconocer que el tema de la participación ciudadana no es que solo me hagan un departamento y ya. Entonces, ¿cómo podría yo mejorar o dar una calidad en el servicio de la participación ciudadana? Primero, que la oficina de participación ciudadana se encontraba en el último piso, que es el cuarto piso del edificio. Va a acceder una mujer embarazada, va a acceder una persona con discapacidad, va a acceder una persona de la tercera edad hasta un cuarto piso si no hay ascensor. Entonces, desde allí ya el tema de colocar la participación ciudadana es compleja, de pedir información. Otra de los principios es la transparencia. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y qué es la transparencia? Si hablan de transparencia cuando hacen las cuentas. Transparencia es que puedan publicar toda la información dentro de lo público. En este sentido, tienen páginas, no sé si su municipalidad, pero en este caso, en mi municipalidad, tienen páginas, pero no hay la información completa. El tema de hacer un cartel de una información también es parte de la transparencia. Si nos dicen, no, es que la información es pública, ya, perfecto. O no, tiene que solicitarla, o la información es pública, está en las redes. ¿Dónde voy a ver si primero en tu página oficial no está? Segundo, ni siquiera me publicas. ¿Quieres participar en la silla vacía? Perfecto, tienes que acercarte donde la por ejemplo, acá en mi municipio, porque cada municipio lo regula de manera diferente, porque es una potestad que tiene cada GAT. En mi caso, yo quiero participar de la silla vacía, pero tengo que saber qué tema va a ser. Tampoco me puedo ir a hablar sobre cualquier tema e interrumpir la sesión. Pero esta información debería estar colgada en las páginas, en los medios de comunicación oficiales del municipio, pero no lo podemos encontrar. Entonces, en este sentido, te dicen, bueno, pero son las costumbres de la administración, pero eso no va a cambiar. Y bien lo decía Melanie, yo le escuché la intervención,
nos han metido tanto las cosas como son para decirnos, hey, no te muevas y no actúes. Pero hoy por hoy tenemos una constitución del 2008 que nos permite iniciar un tema judicial ante cualquier entidad pública o privada que me vulnere o me restrinja un derecho. Vuelvo a hablar sobre Pasaje de las Nieves. En Pasaje de las Nieves tenemos un parque skate. Entonces al municipio se le ocurrió que lo iba a cerrar. Ante esta vulneración, porque es una vulneración del derecho de los jóvenes a tener un espacio recreativo, porque simplemente se le ocurrió, entonces se puso una acción, bueno, en este caso una medida cautelar para que no lo cerrara. Y con eso se puede activar. Entonces las acciones de protección nos garantizan nuestros derechos. Está en la decisión perfecta del alcalde, pero las decisiones, las prácticas, los proyectos y los programas tienen que estar sujetos a todos los derechos de la Constitución. No me puede restringir derechos. Entonces, por ejemplo, el caso sonado, no sé si ustedes han escuchado, el caso de Machala, que la prensa salió, le dan agua con arsénico o agua con caca a Machala. Y hay una acción de protección que se puso. No, es que yo ya cumplí en darle, yo tengo la empresa pública y la empresa pública cumplió con darle agua. Yo no le estoy restringiendo el derecho al agua. Sí, espérate. Tienes que darle agua, pero tienes que darle una agua de calidad, una agua de que no ponga en riesgo su vida. Entonces, para eso existen las acciones jurisdiccionales y eso se plantea ante el juzgado competente, en este caso de la jurisdicción. Entonces, simplemente es poder activar estos mecanismos, no necesitas ser abogado, solo ponte a investigar, no necesitas patrocinio para poder proponer acciones de protección y es necesario hacer este tipo de ejercicios para ver qué nos resulta, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario? Les escucho. La oportunidad ahora, con confianza, cualquier duda, votación. De mano, muchísimas gracias, mi estimada Cintia, por tu conocimiento, por tu aportación, sobre todo por tu tiempo. Siempre bendiciones y buenas vibras. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? ¿Todo entendido? Buenas noches, sí, una pregunta. Perfecto, Con el último Patricio. tema que acaba de exponer, si no te dan el servicio en buena calidad al pueblo, en este caso el agua, ¿qué se tendría que hacer con la administración municipal que no está cumpliendo dicho? Una pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Ahí tenemos lo que son las acciones jurisdiccionales, en este caso una acción de protección. Me está dando un servicio, sí, pero ese servicio tiene que ser de calidad. Entonces yo, en una solicitud sencilla, en que le dirijo al juzgado, en que le hago conocer que tiene que notificarse al alcalde, al procurador, a tal departamento en específico, para poder garantizar también el tema de la notificación. No es complejo, y con esa solicitud indicar pues que el municipio pueda responder. Les hago otro ejemplo de otras personas que no han iniciado, pero en Machala se están iniciando algunas acciones de protección. Hay el caso de un mercado. Aquí en Machala, la historia de Machala es la siguiente. Los mercados se hicieron por cooperativas, es decir, es la economía popular y solidaria. Cada uno dio su aporte y se organizaron. Y ahora, ¿qué sucede? Dentro de esta regeneración que se da en Machala, dentro de lo que era necesario crear las empresas públicas, crearon la empresa pública de los mercados, ¿sí? Y donde todos estos terrenos que fueron adquiridos con plata de los comuneros, de la gente que tiene sus negocios, ¿sí? Pasaron a ser del gobierno de Machala, cuando les pertenecía a ellos como asociación, porque se crearon inclusive por una resolución del tema de organización, hace muchísimos años atrás. Entonces, al momento de crearse estas empresas públicas, ¿qué es lo que hace? Es una empresa pública, ¿sí? Coge y dice, bueno, el mercado de Machala, el mercado central de Machala, está en condiciones negligentes, así que lo que yo voy a hacer es simplemente notificar a cada uno de los comerciantes que se retiren, como a usted le notifican un tema de inquilinato,
que se retire de su casa, de la casa, porque se va a demoler, porque es inhabitable. El cliente tenía que salir. Imagínense salir usted, si viven del comercio, de esas 185 personas, 90 eran de la tercera edad, 40 tenían enfermedades catastróficas. Sí, habían diferentes grupos, prácticamente le iba a quitar la economía a estas personas. Entonces, ahí se les indicó, no sé cómo estén, no quisieron, y tenían su abogado patrocinador, yo conversé con ellos. Entonces, en ese sentido, que ellos que tenían que activar, primero, una información para saber si esta directora de la empresa pública de ese mercado gestionó todas las acciones y medidas necesarias para no dejar caer ese mercado. Si ella fue negligente y no pudo hacer un plan para movilizar a estas personas a un nuevo sector, le estoy vulnerando el derecho al trabajo, ¿sí? Y contra ese derecho hay la acción de protección y muchos otros derechos más. O sea, uno de los derechos que se vulnera ahí a estas personas. Entonces, está bien, tú quieres intervenir dentro de este espacio, pero no le puedes quitar a ellos el derecho al trabajo y no le puedes quitar tampoco el tema de su economía popular y solidaria que se creó. Y así lo hicieron con muchos mercados. Otro mercado ya le ganó la acción de protección y no lo sacaron, porque también los querían sacar y les querían revender lo que ellos ya habían comprado y adquirido hace muchas décadas atrás. Entonces, no sé si de esta forma pude responder su pregunta, o lo podemos también hacer con otro ejercicio. O tiene un tema puntual, decir, yo recibo este servicio y yo siento que no es de calidad. No sé si fue Fabián el que hizo la pregunta o alguien más. Hola, muy buenas noches, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Aunque vivo en Balsar, soy de la provincia del Oro, Cantón Pasaje. Yo vengo desde las asambleas ciudadanas, conozco mucho de lo que es la participación ciudadana, es un tema muy interesante, pero a las personas muy poco les interesa porque quieren que estos mecanismos sean inmediatos. La participación ciudadana es un proceso en el cual deben de caminar. Por decir el ejemplo que usted nos dio sobre la silla vacía, muchas personas tienen la idea de que pueden sentarse en la silla vacía y debatir algunos intereses, hacer lo que quiera, debatir algunos aspectos en el Consejo Municipal, y no, en realidad hay algunos mecanismos, ¿no? Y debe de ser hablar sobre el tema concreto que se va a plantear, sea un proyecto que me beneficie a mí o beneficie a mi comunidad. Por eso es individual o colectivo. Entonces, hubo una ordenanza a nivel del cantón. Como le decía, la participación es muy bonita, es muy interesante. Yo participo en la Asamblea Local Ciudadana Intercultural del Cantón Balsar y hemos tenido a veces, hay asociaciones y organizaciones que interrumpen la participación. Las asambleas ciudadanas están en la ley la ley orgánica de participación ciudadana, que les da muchas potestades. Acá en Balsar hacemos las rendiciones de cuentas. O sea, son mecanismos sumamente importantísimos en la participación ciudadana. O sino que las personas lo hacen de forma individualizada y ahí no se ejerce ninguna presión ante el cambio de algún proyecto, alguna ordenanza. Nosotros en el grupo o en grupo de participación ciudadana hemos logrado algunas cosas, no solo aquí en Balsar, donde vivo, sino en Pasaje también, cuando fuimos parte de las asambleas ciudadanas, formamos los consejos cantonales de niñez y adolescencia, la junta de protección. Entonces se logra, pero siempre participando de forma colectiva, no individualizada. El hecho que usted conversó de los mercados fue de forma colectiva, porque como dice el dicho, ¿no? Una golondrina no hace verano. Siempre es importante que todos estemos unidos. Queremos algún cambio, queremos observar cambios, tener paciencia y que esos cambios sean de forma colectiva, no individualizada. Vuelvo y le repito, es importantísimo para mí
la participación, muy gustosos de haber estado en esta reunión. He aprendido muchas cosas que no sabía. Gracias por la invitación. Feliz noche. Ya, gracias. Y a esto tengo que decir que el mecanismo de la participación ciudadana son varios. La silla vacía es un mecanismo de legislación local, es decir, si la municipalidad va a hacer determinada ordenanza, por ejemplo, en este caso yo pertenezco a un colectivo de género. Al momento de yo inscribirme, ellos me pueden notificar en cualquier momento si van a crear un tipo de ordenanza, o yo acercarme a participación ciudadana y decirles si en su agenda este mes o en este trimestre van a tratar ese tipo de ordenanza. En este caso a mí me van a permitir poder dar mi opinión y mi punto de vista a la ordenanza que van a crear dentro de la municipalidad. Pero la silla vacía es únicamente para el tema de ordenanzas. Ya bien lo dijo, hay las asambleas populares, hay otros mecanismos en el que puedes tratar sobre el tema de presupuestos, pero la silla vacía es puntualmente para el tema de ordenanzas. Entonces hay que distinguir cada uno de los mecanismos de participación, que no solo es Balsar, que no solo es pasaje y que pasa a nivel nacional, sobre la claridad de cada uno de estos mecanismos, qué función tiene. Y otra cosa también tengo que comentarles que el tema de la participación, el tema de la democracia, también tenemos en las disidencias. Muchas veces vemos mal el tema de las manifestaciones, pero con el disidente podemos mejorar los servicios que ya tenemos. Tal vez esto lo podamos tocar en la segunda sección, y si no hay nada más que decir o adicional, si no hay más dudas, no sé, Cristian, si me ayudas. Muchísimas gracias, sí, por supuesto que sí. Por ahí tenemos una intervención más, Rubén Ordóñez. Bueno, sí, hay mucho que decir y a mí me gustaría este tema así profundizarlo una próxima. Créame que la amiga se expresa bien y sí me gustaría contar la presencia de otra, pero que sea más amplia, no solo que sea media hora, sino más tiempo, 1 hora, 2 horas, sería excelente. Lo de participación ciudadana es enorme, es grandísimo. Y esto es muy importante para que la ciudadanía aprenda que estas herramientas son nuestras, que gracias a esto se pueden valer muchos derechos hacia nosotros. En lo personal, ¿qué le puedo decir? Pertenezco a una organización, es un comité de usuarios de CENEL, hemos estado en grandes luchas, tanto esto de que cuando fue el tema de las cocinas de inducción, le ganamos al gobierno, sentencias tanto aquí en Balsar como ratificada en la Corte Provincial del Guaya. Le ayudamos a cantones aledaños como Palestina, Colime y así, le puedo decir. Y hay muchos temas que decir, pero sí me gustaría que no se pierda el contacto y que esto se siga informando para la próxima vez, porque hay mucho que decir sobre este tema. Gracias. Gracias. Entonces, no sé si de pronto Cristian tenga un chat con todas las personas que están para que puedas recibir las preguntas, por ejemplo, decidir las dudas que tienen a partir de la participación, para yo decirle, bueno, para poder conseguir eso en la participación ciudadana hay este mecanismo, o de pronto no puedes tomar esta decisión a través de la participación ciudadana. Entonces, si tienen dudas, por ejemplo, sobre qué poder lograr con la participación ciudadana, que te les hagan llegar y luego tú me mandas el listado y yo indicarles, bueno, si existe un mecanismo para esto o no, son funciones únicamente de los concejales o son funciones únicamente del alcalde. Entonces, porque cada igual hay una limitación también en el tema del ejercicio de la participación ciudadana, porque hay competencias, atribuciones y funciones. Sí es, bueno, mi estimada Cintia, muchísimas gracias en serio por tu intervención y desde luego que vamos a hacer llegar más información y sobre todo que nos conectemos de una mejor manera con cada una de las personas que hoy día estamos formando esta formación virtual. Bueno.